¿Cómo se establecen los límites entre la ciencia y la no ciencia? Seguramente muchos de ustedes habrán visto hipnotizadores en la televisión o en las películas, haciendo un show o curando a las personas. El poder de la hipnosis nos deslumbra y al mismo tiempo nos inquieta. Pero ese poder, ¿es un poder real o es una farsa? ¿Son embaucadores o son científicos? Acompáñenme. Vamos a buscar respuestas. La ciencia cautiva a los franceses con maravillosas fuerzas invisibles. Newton les habla de un espíritu sutil que permite que todos los cuerpos se muevan, desde las partículas del universo hasta las patas de los animales. Y Lavoisier sostiene que existe el calórico, un fluido que impregna todos los cuerpos. No se ve, pero le sirve para explicar por qué hay sustancias en un estado líquido, sólido o gaseoso. El espíritu etéreo y el calórico no podían verse, pero sí las exhibiciones que mostraban el espectáculo de la naturaleza. El público enloquecía viendo volar a las personas por primera vez subidas a los globos de los hermanos Montgolfier y presenciando los fenómenos eléctricos a través de los pararrayos de Franklin. El amor del público por lo maravilloso fue uno de los puntos importantes de la ciencia, pero también significó una amenaza para los científicos. Se los acusaba de farsantes. La gente los confundía con magos y muchas veces hasta los amenazaban de muerte por haber invocado tormentas. El público no podía distinguir fácilmente entre los charlatanes y los científicos, pero los especialistas podían. Imaginemos que existe un fluido sutil que actúa como intermediario entre todos los seres y el cosmos, parecido al magnetismo mineral, y que los cuerpos tienen las mismas propiedades que los imanes, que son capaces de generar magnetismo. Imaginemos también que podemos explicar las enfermedades a través de esta teoría como un desequilibrio en el cuerpo humano. ¿Qué podría hacer el médico para curar? Restablecer el equilibrio en el cuerpo del paciente. ¿Cómo? Transmitiéndole el fluido desde su cuerpo. ¿Increíble? En 1775, el médico alemán Franz Anton Mesmer llega a Francia con esta teoría sobre el magnetismo animal. ¿Por qué fue tan controvertido el magnetismo animal si los franceses vivían en un mundo de maravillas invisibles? Porque el magnetismo animal pone en juego la histeria femenina, esa bestia negra de los médicos. La histeria era conocida como una locura sexual estrictamente femenina. Las convulsiones que afectaban a las mujeres se atribuyeron a la posesión demoníaca. El demonio entraba en los úteros para alejarlos de su destino anatómico, la procreación. Sin embargo, para Mesmer, se curaba como cualquier otra enfermedad. Provocaba una crisis convulsiva para restablecer el equilibrio perdido. En definitiva, una variante del hipnotismo. Mesmer utilizaba la baquette, un recipiente con agua magnetizada alrededor del que se sentaban las pacientes y hacían contacto para que el flujo magnético circulara entre ellas. Sus procedimientos eran muy teatrales. Desde que llegó a París, buscó sin éxito el reconocimiento en el ámbito académico. Sin embargo, obtuvo gran repercusión entre los médicos más jóvenes de la Facultad de Medicina. Se desató una guerra de panfletos entre académicos y mesmeristas. Tuvo tanta difusión que fue debatido en la Academia y cafés de París, pero también fue ridiculizado en obras de teatro, canciones y caricaturas. Todo terminó con la designación de una comisión real para investigar el mesmerismo, conformada por los principales científicos de la época.
incluidos el químico Lavoisier, el astrónomo Bailly, el médico Guillotin, sí, el mismo que inventó la guillotina, y el embajador de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. El informe fue negativo. Descartaron la existencia de un fluido magnético, pero no negaron sus poderes curativos, sino que los atribuyeron a la imaginación. En un informe secreto al rey, se señalaron los peligros que resultaban de las relaciones eróticas que se establecían entre las mujeres magnetizadas y el magnetizador. Mesmer fue reducido a un mero charlatán y el mesmerismo considerado ilegal. Sin embargo, continuaron los estudios sobre magnetismo, que después derivó en la idea de hipnosis. La hipnosis estuvo en la mira de los científicos. En 1862, el médico Charcot se convirtió en director del asilo para mujeres de París, La Salpêtrière, una ciudad de mujeres incurables. Charcot redescubrió la histeria, hipnotizaba a las enfermas y fabricaba experimentalmente síntomas histéricos que suprimía de inmediato, demostrando el carácter neurótico de la enfermedad. En las lecciones de los martes, Charcot entusiasmaba a un público masculino que dejaba intervenir para mostrarles que no había trampa, como en el circo. Y los magos y magnetizadores de circo publicitaban su espectáculo diciendo que seguían los experimentos del profesor Charcot. Charcot le dio a la hipnosis reconocimiento científico y leyó sus conclusiones ante la Academia de Ciencias a principios del año 1882. Paradójicamente, la misma academia que en el siglo XVIII descartó la idea de hipnotismo bajo el nombre de mesmerismo. Claro que al mismo tiempo abrió un espacio peligroso de interacción entre los magos y los magnetizadores. El nuevo nombre de los mesmeristas. ¿Dónde? En nuestros días, muchos ven a las migraciones como un peligro que amenaza a las sociedades. También en el siglo XIX, la inmigración, las lenguas extrañas, la posibilidad de que algunos de esos individuos se colaran en círculos sociales prestigiosos inquietaban a las élites porteñas. En Buenos Aires ya no se sabía quién era quién. El Estado argentino convoca a médicos y criminalistas para desenmascarar a quienes aparentaban ser lo que no eran, los simuladores. Paradójicamente, los médicos argentinos interesados en la histeria, la sugestión y la simulación se vieron obligados a entablar relaciones con charlatanes y simuladores a fin de obtener conocimientos y habilidades que no tenían. Las revistas francesas de medicina llegadas a Buenos Aires los ponen en contacto con la hipnosis, pero la sola lectura no les brinda la técnica suficiente. El entusiasmo del público porteño por los ilusionistas inquieta cada vez más a los académicos. Dos figuras emblemáticas de la hipnosis del espectáculo llegan a Buenos Aires, Sgaluppi y Onofrov. La prensa porteña les da una entusiasta bienvenida. El español Alberto Sgaluppi, cuyo nombre real es Alberto Martínez de Das, llega a Buenos Aires en 1892 ostentando el título de conde. Se hace llamar médico, aunque en realidad no lo era. En sus espectáculos usaba un lenguaje científico para presentarse como una autoridad. Ante los ojos de los porteños, no era un vulgar hombre de teatro, era un conocedor de la psicología. Los médicos acuden a sus demostraciones de hipnotismo para conocer y aprender la técnica. Sgaluppi se presenta como un intelectual serio. No quiere parecer un charlatán, pero va de un lado al otro entre la medicina y el espiritismo.
Funda el Instituto Psicológico Argentino y a la vez se relaciona con la Sociedad Espiritista Constancia. Difícil no parecer un chanta. Al final, el Departamento Nacional de Higiene le cierra el instituto. Al poco tiempo, llega a Buenos Aires Onofrov, prestidigitador, adivinador del pensamiento, experto en fascinación y sugestión. El ilusionista provoca una disputa entre los médicos y la prensa porteña es el escenario de sus opiniones encontradas. Algunos consideran que no tiene sentido estudiar a un farsante y otros buscan explicar científicamente los fenómenos del show. Domingo Cabred, director del Hospicio La Merced, hoy Hospital Borda, cree en los poderes de Onofrov. Organiza una reunión entre los médicos y el hipnotizador y experimenta con los enfermos. Otros médicos, como Ramos Mejía o José Ingenieros, incorporan la hipnosis a la clínica médica. Así, la corporación médica se apodera de una práctica común para la sociedad y, como en Francia, la convierte en un espectáculo científico. Llegamos al siglo XX y los límites entre la ciencia y la no ciencia aún siguen siendo borrosos. ¿Por qué? Porque los discursos científicos incluyen a la hipnosis. Pero también existen muchos científicos que intentan incluir dentro del campo de la ciencia al magnetismo curativo, los médiums, las sesiones espiritistas, la telepatía y la materialización de los espíritus. Ingenieros, el hipnotizador, se vio envuelto por inquietudes espiritistas y magnetológicas, como fue el caso de Ovidio Rebaudi. A Rebaudi le daba lo mismo hacer investigaciones químicas o espiritistas, porque creía que todas podían tener el mismo rigor científico. Así, publica un trabajo académico sobre la stevia, da clases en la Universidad Nacional de La Plata y funda la Sociedad Magnetológica Argentina sin que se le mueva un pelo. Pero Rebaudi no era la gran esperanza de legitimación para los espiritistas porteños. Ellos querían en sus filas una figura de primera línea de la ciencia oficial. ¿Quién? José Ingenieros. ¿Por qué? Porque este destacado científico, lejos de condenar a los ocultistas, los consideraba verdaderos hombres de ciencia. Llegó incluso a publicar un adelanto de su libro sobre hipnosis e histeria en la revista Constancia. Pero esto no fue todo. En 1918 estuvo en la Sociedad Constancia en una presentación del médium Osvaldo Fidanza, famoso por sus fotografías de materializaciones y levitaciones. A pesar de estos vínculos, Ingenieros nunca aceptó públicamente el valor del magnetismo. En un mundo de maravillas científicas, el mesmerismo y sus terapias fueron desacreditados por la academia. Sin embargo, la hipnosis obtuvo su legitimación a través de un camino sinuoso entre la academia y el circo. Pero la hipnosis experimental asociada a la histeria violentó y convirtió en espectáculo científico a miles de mujeres y mezcló, tanto en Europa como en Argentina, a médicos, hipnotistas y espiritistas. Como vimos, los límites de lo que llamamos científico se construyen a partir de relaciones conflictivas entre prácticas, objetos, personas e instituciones. Y esos vínculos generan nuevos mundos, maneras de concebirlos y de actuar en ellos.